Independientemente del nivel del curso de física que se esté hablando, de manera clásica, el tema inicial es algo como lo que está en pantalla, ¿no? Definir lo que es el sistema de unidades. En nuestro caso vamos a hablar del sistema de internacional, es el que típicamente vamos a hablar en el curso, y cómo transitar de ese sistema de unidades a algún otro mediante alguna conversión. Ok, primeramente me gustaría plantear no sé, que quedara claro lo que es la necesidad de un sistema de medición definido. Puntualmente, pondría sobre la mesa la pregunta que está ahí en pantalla, ¿no? ¿Cuánto tiempo falta para la próxima Navidad? Pero sin sistema de medición. ¿Qué podrían responder? Y puntualmente, insisto, sin sistema de medición, y pondría o ubicaría para dos tipos de personas. Cualquiera de ustedes, posiblemente estudiantes universitarios, o bien algún niño de kinder, ¿no? Por ahí algún sobrinito, hijo de alguno de ustedes, ¿no? Insisto, ¿cómo se respondería a la pregunta sin tener algún patrón de medición? Ok, ¿cuál sería la respuesta? Yo puntualmente plantearía que para el niño la respuesta característica es pues mucho, ¿no? O sea, independientemente que el tiempo pudiera ser cercano a la fecha o lejano, acabe de pasar la misma, la respuesta es la que está ahí en pantalla, mucho. ¿Qué responde el universitario? Pues, insisto, sin dar alguna fecha o cantidad de tiempo establecida por algún patrón, pues no, alguien ya universitario respondería que pues falta alguna cantidad de tiempo, pero típicamente no tanto, ¿no? Pudiera ser alguna respuesta. ¿Por qué la medición temporal en este caso da un resultado diverso en dos poblaciones diferentes? En ambos utilizan un criterio de comparación que es cuál. El criterio de comparación que utilizan es temporalmente lo que yo puedo medir es mi percepción del tiempo. ¿A qué es a lo que voy? Lo comparo con mi propiedad. Entonces, redondeando un poquito, ¿qué ocurre para un universitario? Voy a poner en promedio una edad de 20 años, números cerrados, y la de un niño de kinder, una edad de 4 años. ¿Qué es lo que implica? Que si ubicamos que este video se está grabando todavía en época de invierno, aproximadamente faltaría un año para la próxima Navidad. ¿Qué implica? Que un año es más o menos el 5% de mi propia vida. Ese año es un 5% de los 20 años que ha vivido un universitario. Y por eso el 5% de mi propia vida, pues no parece ser una distancia o un tiempo demasiado grande. ¿Qué pasa con el niño de 4 años? Para el niño de 4 años, un solo año es un 25% de mi vida. ¿Eso qué quiere decir? Que pues para el niño, ubicando otra vez con su patrón de medición, que es su propiedad cronológica, ese tiempo es bastante, ¿no? ¿Cuál pudiera ser la equivalencia para un niño de kinder en invierno? Preguntarle cuánto le falta para Navidad, les digo un 25%, sería el equivalente que un estudiante universitario de 20 años le preguntarían cuánto le falta para acabar la carrera cuando él va empezando, ¿no? Sería más o menos la analogía o el símil entre uno y otro. Ok, importante, vuelvo a resaltar, es una medición, en este caso temporal, sin ningún patrón y por lo tanto está mal hecha o mal realizada en el sentido de que se comparó con un patrón que está cambiando, en este caso la edad propia de cada uno de los individuos. En base a eso, surge una necesidad de tener un sistema bien establecido que tenga magnitudes bien definidas para varias magnitudes físicas. Fundamentalmente son las que están definidas ahí en pantalla. En los cursos más básicos de nivel
de nivel universitario, generalmente se usan las primeras tres, tiempo, longitud y masa, son las más, por así llamarlos, más fundamentales, medidas en segundo, metro y kilogramo. De igual manera, se mide cantidad de sustancia, temperatura termodinámica, corriente eléctrica e intensidad luminosa. Se llegan a ver en otras áreas de la ciencia, química frecuentemente, al igual que, bueno, otras áreas de física, pero les comentaba, para un curso de física fundamental, física básica, se usan sobre todo lo que son las primeras tres. Y para las tres hay alguna definición. Pudiera comentarles que uno de los primeros metro patrón, es decir, las primeras definiciones que hubo para metro, era una barra metálica. ¿Por qué no fue una de las mejores ideas establecerlo de esa manera? Porque si era verano, primavera, había calor, ese metro patrón se dilataba por efectos de la temperatura en el metal y había una contracción en épocas más frías, que implica que algo que querían dejar bien definido no estaba tan bien, no era tan fijo como ellos habían pensado y se han ido estableciendo nuevas formas de hacer la definición de cada una de ellas, cada vez más modernas. Pero bueno, aquí para los fines de este video lo dejamos como que están definidos de manera bastante precisa. Algo importante alusivo a lo que son las definiciones del sistema internacional, abreviado como aparece en pantalla, SI, son los prefijos, ya sea para cantidades o factores muy grandes, 10 a la n con n mayor que cero, y típicamente es cuando tiene mucho de una sola cantidad. Algo que encuentro de forma característica es que para estas cantidades, vamos a llamarles así grandes, son simbologías con letra mayúscula, salvo el que está al final, deca, que implica 10 veces, si es con par de letras y minúsculas. Son bastante utilizados. ¿Qué hay de cantidades más pequeñas? Factores de 10 a la n con n negativo. Ahí, caso contrario, las abreviaciones son con letra minúscula. Y bueno, prácticamente es todo con respecto a sistema de unidades. Ok, ¿cómo transitar entre un sistema y otro? O inclusive entre el mismo sistema, pero ir de un prefijo hacia una cantidad un poquito más amigable. Para eso vamos a tener que realizar algunas conversiones. Vamos a recurrir a cierta información, es decir, debemos de saber la regla de equivalencia entre una magnitud y otra que vayamos a convertir. E igual habrá que hacer un cierto procedimiento que vamos a ver ahora mediante algún ejemplo. En una definición que me gusta plantear, una conversión de unidades, yo la ubico como una traducción. Es decir, si yo tuviera o quisiera convertir la distancia, digamos, distancia entre dos ciudades y la tengo que dar en kilómetros o en millas, el resultado, la magnitud, o sea, la distancia entre las dos ciudades debe ser invariante de en qué sistema la esté yo manifestando. Simplemente, pues sí, lo pongo como un sinónimo en un sistema o en otro. A lo que voy, no se debe de alterar la cantidad cuando se hace una conversión. Ok, dejo algunos de las equivalencias más comunes. Si las ubican de memoria es bueno, pero tal vez no es tan necesario. Para algún problema complejo que se pudiera ver hipotéticamente en alguna sesión o algunos ejercicios, a lo mejor es válido que se dé la regla de equivalencia. En lo personal, a mí me agradaría más que se sepa hacer el procedimiento más que saberse de memoria alguna de las equivalencias que pudieran estar en pantalla o alguna más complicada.
Ok, vamos a considerar lo siguiente antes de entrar de lleno a un par de ejemplitos. Necesito dos ideas o dos conceptos matemáticos que son el sustento de la conversión de unidades. El primero es que cualquier cantidad que multipliquen ustedes por uno, es decir, por la unidad, no se va a alterar. Y la segunda idea, si ustedes dividen un número entre sí mismo, igualmente nos deja ese número uno o unidad. Hay que tener en cuenta este par de ideas. Ok, vámonos por este ejemplito. Ahí está la redacción en pantalla. Hay que transformar una masa que está en gramos a toneladas. Ok, la solución del mismo. Lo primero que yo les recomendaría para resolver problemas de esta índole es escribir dos veces la cantidad que van a convertir, porque deja en claro o deja de manifiesto que están entendiendo el concepto de una conversión, que yo no voy a alterar la cantidad, yo simplemente voy a ponerlo de otra manera, pero la cantidad no se va a alterar. Entonces, ojo. Escribo la cantidad a convertir y luego otra vez escribo la misma cantidad. Muy importante que también pongan las unidades a transformarse. Ok, entonces, otra vez escribo la cantidad que voy a convertir, vuelvo a poner otra vez la misma cantidad y luego voy a buscar una serie de factores. En este caso solamente es un factor el que va a realizar una multiplicación y me va a transformar las unidades. Bien importante, aquí no es tan directa la regla de equivalencia, pero es accesible llegar a que un gramo tiene 10 a la menos 6 toneladas. Esa es mi regla de equivalencia. Importante, aquí un gramo es exactamente igual que 10 a la menos 6 toneladas. ¿Qué implica? Que aquí tengo lo mismo entre lo mismo, es decir, tengo un factor de este estilo, un número entre sí mismo. Ah, mira, esto da la unidad, da un número uno. Y si tengo algo que lo multiplico por uno, eso no se va a alterar. Nuevamente, regresando a la operación, este paréntesis completo, el paréntesis, ¿cuánto vale? Este vale la unidad. Y si yo multiplico algo por la unidad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto no se va a alterar. Este es el corazón de una conversión bien realizada, que yo puedo agregar paréntesis que valgan la unidad y ponerlos de manera apropiada a que sean equivalente la parte del numerador y denominador para que se cumpla esa parte. Importante, aquí yo pude haber puesto el número al revés, pude haber puesto gramos en el numerador y toneladas en el denominador junto con su factor y el factor hubiera sido válido, pero no me hubiera llevado al resultado. Entonces, ojo con esa parte. Ok, bueno, sigo con la operación. Simplemente gramo elimina a gramo, numerador y denominador, y me deja solamente como unidades toneladas. Hago la operación, es más o menos sencilla, y me da un 9.1 por 10 a la menos 36, y en cuanto a unidades, toneladas. Vámonos con el siguiente ejemplo, un poquito más complicado. Hay que convertir una rapidez de millas sobre hora. Ahí menciona los datos, queda la redacción en pantalla. Déjenme, ahí está, tapado un poquito el video. Hay que convertir de millas sobre hora a metros sobre segundo. Entonces, nuevamente, lo que había planteado desde el problema anterior, al hacer la conversión, escribo dos veces la cantidad, o sea, en lo que voy a convertir, lo vuelvo a escribir y empiezo a plantear las operaciones. Mi primer factor de conversión, el factor que me va a pasar de millas, en este caso a kilómetros, y bueno, luego habrá que pasar a metros. Aquí está. Una milla, 1609 metros, o bueno, aquí en kilómetros, 1.609, y luego de kilómetros a metros. Importante, en este paréntesis que tengo lo mismo en el numerador que en el denominador. Digamos, al ser equivalente una milla a 1.609 kilómetros, este paréntesis, insisto, vale la unidad. Un kilómetro, 1000 metros, también vale la unidad y eso me va a permitir transformar millas a metros. ¿Qué hay de la parte temporal? Eh, Debo saber la equivalencia entre horas y segundos. En este caso es 3600. Se pudiera pasar sin ningún problema primero de horas a minutos y luego de minutos a segundos. Va a dar el mismo factor de equivalencia.
Ok, aquí en la parte de abajo se desglosa lo que es la operación. Tengo millas en el numerador, millas en el denominador. Se cancela este con este. Tengo kilómetros en el numerador, kilómetros en el denominador, también se cancela. Y la unidad que queda en cuanto a distancia, lo indico en pantalla, es simplemente metros. ¿Qué onda con la parte temporal? Tengo horas en el numerador, perdón, denominador y numerador, solamente va a quedar segundos. ¿Qué es lo que sigue? Hacer la operación de todas las cantidades que quedan. 763 por 1.609 por 1000 y bueno, por uno que bueno, se podría omitir entre los unos también se pueden omitir entre 3600 y me da un resultado de 341 metros sobre segundos. Ok, básicamente sería todo en cuanto a este tema. No es complicado, en mi opinión, el desarrollo, pero bueno, sí hay que tener cuidado con cómo se elabora. De hecho, por aquí tengo un par de recomendaciones. Es común que, o los errores que he visto de las veces que me ha tocado explicar el tema, evaluarlo, ver algunas tareas o exámenes, es que hay una mala regla de transformación. ¿A qué me refiero? Es decir, pudieran saber que aquí va a haber metros y kilómetros, pero se les ocurre ponerlo al revés. Ponen que 1000 kilómetros es un metro. Obvio, esa transformación, esa regla de transformación está incorrecta y me va a llevar a un resultado incorrecto. ¿Cuál pudiera ser el otro? El poner un orden inapropiado el factor de conversión. Es decir, aquí necesito, tengo millas en el numerador, debo de tener millas en el denominador. ¿Para qué? Para que se cancelen. Si lo pongo millas en el numerador, eso a la hora de hacer apropiadamente la operación me va a quedar milla por milla entre kilómetro. ¿Eso qué es? Solo Dios sabe, ¿no? O sea, pues no sé, sabrá Dios que sea, pero no me va a llevar al resultado. Entonces, ojo, la operación, insisto, creo que es más o menos sencilla, si hay que irse un poquito con calma y tengan cuidado en ese par de errorcitos que les acabo de mencionar. Correcto, entonces, bueno, ojalá con esta advertencia no se vean ese tipo de errores. Hasta aquí quedaría por este tema. Saludos.